1, 2 y 3. Hola, hola, yo soy Nati. Y yo, Cari, y esto es Viviendo en Spanglish. Bienvenidos nuevamente a tu podcast Viviendo en Spanglish. Este es el tercer episodio. Tercero, Nati. wow. Yeah. Buenísimo. Gracias. Queremos agradecer, Nati, antes de empezar, primero a las más de 250 personas que han visto los capítulos anteriores, por todos los comentarios, las llamadas, las historias compartidas. De verdad que estamos muy agradecidas con Dios primeramente. Así y es. con la confianza que, Nati, nos dan cada vez que se acercan a contarnos o que nos mandan un mensajito y me dicen: me pasó esto, me identifiqué con esto, la música también fue parte de mi proceso de migración, o cualquiera de las experiencias que hemos compartido con ustedes y con las que ustedes se han identificado. De verdad, gracias. Sí. Esta era la idea de Nati y, como lo dijimos la vez pasada, creo que lo estamos logrando y eso es gracias a ustedes, de verdad que sí. Así es, mil gracias, gracias al equipo otra vez detrás de cámara, gracias y todas las personas que nos siguen. Entonces, listo, ¿no? Sí, señor. Hoy es que episodio número Número 3 y vamos a hacer la continuación y tenemos una invitada súper especial, a nuestra Claro. querida amiga y psicóloga Geraldine. Sí, pero antes de arrancar con el tema, como dice Nati, vamos a cerrar por ahora con el tema del duelo migratorio. Pero antes de eso, Nati, quiero que de verdad le demos una felicitación gigante desde aquí, desde Viviendo en Spanglish, a todas las familias cuyos hijos se están graduando del high school este año. Veo cientos de videos por las redes y de amigos de sus hijos ondeando sus banderas o con algún detallito de su país en su toga, en su Sí. birrete. Y de verdad las felicitamos a esos papás y a esas mamás que con tanto esfuerzo lograron echar para adelante a esos muchachos, porque sabemos y entendemos, yo también estuve allí, porque entendemos que uno de los miedos que tenemos los papás cuando emigramos con niños ya grandes es el tema escolar. A veces pensamos, porque yo también lo pensé alguna vez, que no sabía si iba a ser capaz de poder ayudar a mi hijo en todo el proceso escolar con todo el tema de la migración, pero lo logramos, así como lo están logrando ustedes, papás que están celebrando este año la graduación de sus hijos. Así que, desde Viviendo en Spanglish, felicidades y celebren Sí. a esos muchachos. Sí, gran logro. Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cari? En el episodio anterior comenzamos a hablar un poco sobre el duelo migratorio, ¿verdad? Hablamos un poquito de nuestra experiencia, pero en esta oportunidad, este tercer capítulo, queremos profundizar un poco en dos roles importantes dentro de la familia, partiendo del duelo. Como nos explicó Geraldine, bueno, el duelo, dependiendo del tipo de pérdidas que hayamos tenido, eso va a impactar la manera en que en que estamos viviendo nuestro duelo. Así es. Que, Nati, valga decir que muchísima gente, aún con diferente tiempo de haber emigrado, muchísima gente se identificó y me dicen que sí. Que así como tú explicaste cómo fue tu experiencia, también dejarlos de escuchar música. Y que incluso ahorita escuchan canciones que les hacen mover el corazón, que los emocionan todavía con años en el país donde están ahora, donde decidieron emigrar. Sí, yo también escuché muchos comentarios y te cuento que esto ha sido súper lindo, es tener esta oportunidad de hablar de nuestros propios duelos, ha sido súper lindo e incluso sanatorio para mí, porque he vuelto a esa niña de 17 años a pensar, puse en práctica los consejos que nos dio Geraldine, las preguntas, entonces tanto ha sido algo enriquecedor para mí ver a las personas que nos siguen, también para mí y ponerlo en práctica en mi día a día, entonces súper contenta por eso. Sí, no, comparto contigo totalmente eso también, porque además yo creo que nosotros no podemos dar nada que no tenemos, y creo que nosotras fuimos las primeras impactadas con la visita de Gera, que valga destacar, con las conversaciones en las que Geraldine está con nosotros no significan que son terapias. Usted tiene que hacer la llamada, usted tiene que hacer su cita. Si usted allí al escucharnos identifica que necesita hablar un poquito más, por favor no lo dude. Geraldine, tus redes van a estar aquí puestas, Luis las va a poner, para que porfa no sigan postergando esa conversación con el especialista que la va a hacer desenredar ese nudito. Mientras nosotros hacemos nuestra parte de traerte estas experiencias para eso, para motivarte a hablar,
porque yo creo que hace falta. Sí, Hace falta, Nati. así es, así es. Ok, vamos a hablar de dos roles, Nati, que creo que son de los más impactados. Claro, no queremos dejar por fuera esto de los hombres, que también a ti, Sí. varios compañeros nos comentaron que se sienten discriminados porque solo estamos hablando de las mujeres. Pero bueno, chicos, somos mujeres. En algún momento también vamos a compartir con ustedes y vamos a traer a un especialista que también nos ayude o los ayude también a sacar esas emociones que a veces a los hombres les cuesta sacar. Total. Pero queremos conversar un poquito, y bueno, como lo dijimos la vez pasada, y luego Geraldine nos va con su experiencia, nos va a ponerla en palabras científicas por qué pasan esas cosas. Queremos hablar de esa niña, del duelo migratorio en los niños o en los adolescentes, ¿verdad? Como fue el caso de Nati. Nati llegó a los 17 años. Pero también queremos hablar de ese duelo a la hora de criar como mamá, durante la maternidad, porque obviamente todo cambia. La dinámica, la rutina cambia cuando cambiamos de país, valga la redundancia, y a todos nos afecta de distintas maneras, pero a todos, a los niños, a las mamás, a las mujeres, a las esposas, a los hombres, a todos nos impacta. Y justamente de eso queremos hablar hoy, Nati. Queremos saber, pero ya desde el punto de vista de ti como adolescente, como una niña de 17 años, cuando estás justo en el momento de la vida en que todos son sus amigos, en que su mundo es, ¿sabes? Los amigos, los panas, ya lo que diga papá y mamá, bueno, comienza a ser un poquito... Es esa etapa justo cuando las órdenes o las instrucciones de papá y mamá comienzan a ser cuestionadas, porque Sí. bueno, porque mi amigo dijo tal cosa, ¿sabes? Justo en esa etapa dejas todo, dejas tu núcleo, dejas tu apoyo seguro a tus amigos, a tus panas, para empezar de cero. O sea, no me quiero imaginar cómo una jovencita de 17 años inicia. O sea, ¿cómo lo viviste? O sea, piensa, quiero que vuelvas a esa Natalia de 17 años en un nuevo país, en una nueva escuela, con un nuevo idioma. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste a hacer nuevos amigos? ¿Qué pensabas? ¿Temiste alguna vez? ¿Contaste con el apoyo de tu mamá? ¿O eras tú contra el mundo? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, no, primero, bueno, súper chévere la pregunta y Cari, no, nunca era yo sola, yo contra el mundo. No, la verdad, primero que todo, gracias a Dios que la mano de él estuvo allí guiándome, guiando a mi mamá y guiando a mi papá. Yo no me sentí sola, obviamente yo tenía el gran apoyo de mi mamá que estaba aquí conmigo, mi papá que estaba en Colombia en ese momento. Obviamente, de pronto sentí más como, a ver qué te digo yo, como la necesidad de salir adelante, porque sabía el esfuerzo que habían hecho mis papás para venir aquí, para que yo estuviera en el momento donde estaba. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo, el saber, no, de pronto, no es la deuda, sino como el respeto y valorar el sacrificio de mis papás. Entonces yo creo que eso empujó a que yo dijera, bueno, estoy aquí. La otra cosa que creo que, bueno, ahorita obviamente ya a mis 42 años, pensar que esa época yo fui estratégica, no, obviamente a los 17 años tú no estás pensando en estrategia, pero yo creo que fue la crianza, lo que mis papás me enseñaron. ¿Te acuerdas el dicho en nuestros países que uno dice, mira con quién andas y te diré quién eres? Claro. Ajá, bueno. Entonces, tal cual, yo creo que eso se quedó en mí. Hay otro dicho muy chistoso en Colombia que decimos, uno no se pega de cualquier baranda vomitada. Es muy cómico. Es cierto. No, para nada. Entonces, no, y yo sé, es súper chistoso y eso es algo, yo no sé si es muy colombiano, pero al menos en mi familia es un dicho, bueno, más o menos. Entonces, obviamente en ese momento yo sabía que tenía que escoger bien a las amistades que quería que me rodearan, pensando en lo que yo quería hacer, en lo que yo visualizaba que yo quería hacer cuando yo fuera más grande. Entonces creo que eso ayudó a que yo mirara, bueno, con qué amigos, con quién voy a hablar, con quién me voy a sentar en la mesa cuando tenga que almorzar, qué actividades voy a hacer, actividades extracurriculares. Pero siempre fuiste así, o sea, siempre tuviste esa madera de líder que demuestras ahora a tus 40 años. No, para nada, para nada. De pronto yo sí lo tenía, pero de nuevo, o sea, en ese momento, y es más, yo creo que si ahorita le preguntas a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mis primas, que por cierto un saludo a todas mis primas que yo sé que me están escuchando, pero no, yo no creo, es más, a mis amigos de esa época
yo no mostraba eso. Yo creo que ese liderazgo, esa fortaleza, ese drive que nosotros decimos aquí, eso se despertó cuando yo llegué aquí. O sea, la inmigración, el estar incómoda en un lugar diferente, fue el que hizo que esa parte de mí se despertara y saliera esa luz. Yo lo que sí sé que siempre fue innato en mí es como la alegría, como el, ay, bueno, como ser curiosa, ay, bueno, ¿qué irá a pasar? Pero la parte de liderazgo, todo eso no, eso realmente yo creo que se despertó aquí. Para mí se Pero, despertó aquí. pero tenías herramientas de la crianza, definitivamente, porque, claro, también era otra época. Estamos hablando de 17 años, hace 20 años, y los chamos de 17 años ahorita son otra cosa totalmente distinta. Claro, sí, aunque parece que fue ayer, a mis 17 años. Absolutamente, absolutamente. Me No, parece que ni pasó el tiempo. sí, estas cremitas sí funcionan. No, es cierto, la verdad, Skincare coreano. sí. Pero es cierto, obviamente mi experiencia a los 17 años, o sea, estamos hablando hace 20 años, por Dios, o sea, muchas cosas, pero yo sí creo que eso fueron las herramientas, como te digo, en serio, a mí nunca se me olvidó eso, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, esa palabra, esa oración se quedó en mi cabeza y te lo juro que yo creo que eso fue lo que hizo que yo mirara en dónde era que me estaba parando, con quién estaba yo hablando. Y eso ayudó muchísimo a yo conocer más gente y de pronto las personas que a mi alrededor me ayudaron a llegar a donde yo quería llegar. Que en ese Claro. momento yo quería yo quería aprender inglés, yo quería poderme desarrollar y como pues laboralmente bien, yo quería llegar a, no sé, yo me imaginaba en esa época una oficina, trabajando, haciendo cambios, liderando, teniendo un impacto en la comunidad, que es lo que hablamos en el primer capítulo. O sea, creo que siempre también desde pequeña estuvo mis ganas de decir, yo quiero hacer un cambio, yo quiero hacer algo, una luz en este camino. Y de adolescente, cuando uno estaba soñando, que, ¿sabes? Que se pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Tenías idea de que te ibas a convertir en esto? No, la verdad no me acuerdo muy bien, no creo. Yo creo que, como también lo había comentado en algún momento, cuando estaba más pequeña yo siempre decía que quería ser médico. E incluso todavía, yo creo que si yo pudiera volver a hacerlo, de pronto estudiaría medicina, por muchos miedos y obviamente sí me asustó mucho el costo, la cantidad de años de educación de medicina aquí en este país, eso me asustó muchísimo y no confié en mí lo suficiente en ese momento. A los 17 años, cuando yo estaba en la universidad, no confié lo suficiente en mi capacidad de pronto de estudiar, de ser juiciosa, no sé por qué, esas dudas de cuando estás en esa. Si lo pudiera volver a hacer, yo creo que yo estudiaría medicina, me hubiera encantado. Pero en ese momento, como creo también que lo comenté en otro podcast, yo también venía con la idea de estudiar administración de empresas o de ejercerme, como te digo, en una oficina, en algo diferente. No, y te pregunto, y por eso quisimos hablar de esto, porque aunque sí ciertamente es era otra era, en mi experiencia como mamá, yo migré con un niño de 10 años que se hizo Sí, es adolescente cierto. ya aquí. Ujú. Y ciertamente, no sé si esto es un mal de todas las madres, pero yo confieso, siempre he vivido con mucha culpa con el tema de la crianza. Aunque Sí. estoy completamente segura que no lo he hecho mal, gracias a Dios por mi niño, mi hijo es un niño muy juicioso, buen estudiante, muy respetuoso. Creo que en ese sentido lo hemos hecho bien. Pero no sé por qué, y ayer Geraldine nos va a explicar por qué. Siempre he sentido mucha culpa. Primero porque, bueno, cuando yo tuve a mi bebé, ya yo era profesional Ujú, y siempre tuve claro que no iba a dejar de ser profesional por ser mamá. ujú, Jamás iba a cambiar la carrera por maternar, o sea, eso no iba a pasar conmigo. ujú. Sin embargo, después que me tocó reincorporarme, comenzó una culpa terrible por tener que dejarlo. Ujú, Pero bueno, pasaron los años, se subsanó. En Venezuela, obviamente, contaba con una red de apoyo fabulosa. Mis papás ujú. me ayudaron con Adrián primeros años. De hecho, el día que nos llevamos a Adrián a Caracas, porque ya teníamos nuestro apartamento, tuvieron que llevarse a mi papá fuera de la casa porque le bajó la tensión, nada más de pensar que se estaban llevando a su niño, a su nieto. ¿Ves? Entonces, si Pobrecitos. contaba, mi red de apoyo era de que, papi, tengo guardia o será que puedes recoger a Adrián. Y estábamos a 2 horas de distancia. El timbre, aquí estoy, no sabe muchacho. O sea, era una red de apoyo realmente fuerte. Luego nos toca emigrar, Ujú. los saco de su red de apoyo
¿verdad? Porque nos No solo lo encontramos... sacaste a él, te sacaste a ti. O sea, Exacto, nos sacamos nosotros, pero también lo saco a él. él. Ujú, De repente nos vemos solos, como cada uno comienza su proceso, ¿verdad? Porque ujú. obviamente todos pasamos nuestro proceso. Luis, por supuesto, yo como mujer, y él también. Entonces, esa culpa que sentía por haber trabajado tanto tiempo y haberlo dejado solo tanto tiempo se triplicó porque ahora le tocaba a él solito. Bueno, por supuesto nosotros íbamos a ayudarlo en lo que pudiésemos, pero es que también todo era nuevo para nosotros. Claro. El sistema escolar, el idioma, todo era nuevo. Y de alguna forma él iba a tener él llegó para hacer desde middle school, de sexto grado. Y bueno, afortunadamente le fue muy bien, pero luego llegó la pandemia. Entonces, ese Chiquito, qué duro niño esa época. que de alguna forma había sorteado el crecer con una mamá trabajadora y que podía hablar con cualquier adulto y todo eso comenzó a apagarse. Pues, entonces, esa culpa que sentía se hacía cada vez más grande. Afortunadamente, bueno, y con la fe y hablando, y siempre hemos sido padres presentes, siempre. Como les decía, como hemos comentado anteriormente, me iba a la escuela a averiguar, o sea, yo necesitaba saber, porque yo estaba clara que yo necesitaba poder ayudarlo de alguna manera. Ujú. Entonces comencé a investigar, me metí en cuanto curso veía, iba a todas las back to school, así no me entendieran, pero era Tan para linda. demostrarle a él que yo estaba, que yo iba a estar, porque yo también iba a estar. Ujú. Luego comencé a leer el tema de los padres presentes, dentro de las escuelas, el éxito de los niños cuando los padres están presentes. Entonces, cada vez lo hice con más intención. Sin embargo, siempre cuando pienso en que o sea, le tocó justo esa etapa en la que los primos somos más unidos, ¿sabes? Sí, En la que claro. los abuelos los tuvimos que sacar y a él le tocó crecer solito. Y él lo reconoce y lo dice eh, justo en estos días me dijo, yo le pregunté a él y me dijo, mami, recuerda que yo estoy solo. O sea, recuerda que a mí nadie me enseñó, tuve que aprenderlo yo solo, así que esa yo no tuve. Ah, porque me dice, fue a una de las celebraciones de los amiguitos que se están graduando. Ujú. Y me dice, mami, comenzaron a bailar. Yo así que estaban bailando, salsa, merengue. Y yo, ¿y bailaste? Y él me dice, bueno, hice mi mejor esfuerzo. Y lo viste, yo siempre te he dicho, Adrián, vamos a enseñarte a bailar. Porque venezolano que se respeta, baila bien, siempre decimos, ¿no? Sí. Y él me dice, mami, pero recuerda que yo crecí solo. Entonces, yo no tuve una hermana que me enseñara, no tuve primas que me enseñaran, tú siempre estabas trabajando. Y eso era, eso era un cuchillo que, aunque la conversación era amena, Ajá. ¿verdad? Porque era agradable, él, ¿sabes? La procesión que Sí. llevamos me daba cada vez más. Ay, bueno, Cari, pero no te culpes. O sea, porque como amiga también te lo digo, o sea, eso es muy de nosotros, de las mujeres, de sentir esa culpabilidad por si lo estamos, y cuestionándonos si lo estamos haciendo bien como mamás. Y yo creo que has hecho un trabajo maravilloso y qué rico que ahorita viene Geraldine y habla, y creo que ese es otro tema que tenemos que hablar en este podcast, porque esa culpa, ese Total. guilt trip que se dice aquí en inglés, ese guilt, mom guilt, eso es serio. Eso es serio porque todo el tiempo estamos cuestionando si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Totalmente estoy de acuerdo contigo, siento eso. Y a tu punto, lo que hablas de tu hijo es muy cierto. Por ejemplo, porque sí, o sea, muchas de las cosas, las herramientas, lo que tú me preguntaste ahorita, esas herramientas son adquiridas no solo porque tu papá y tu mamá te las enseñaron, pero es porque tu medio ambiente te enseñó eso. Que obviamente cuando llegué aquí a los 17 años yo tuve una parte fundamental de mi desarrollo como ser humano que estaba en Colombia. Entonces yo tuve eso, que Adriana a los 10 años no lo tuvo. Claro, yo cuando ya llegué, yo ya sabía bailar. Ve, en cambio a Adrián no le tocó. ¿Qué es lo que le va a tocar a mis hijos? Porque mis hijos nacieron aquí. Y yo ahorita lo pienso. Y qué risa porque yo a mis hijos les digo, tienen que aprender a bailar. Y yo digo, Era bueno, cumbia y vallenato. total. Pero yo digo, ¿y dónde van a aprender a bailar? Si yo aquí no tengo ni... O sea, mi mamá vive en Estados Unidos, pero no vivimos en el mismo estado. Nosotros aquí no tenemos ni mi abuela, ni mis abuelos, ni los primos, que total, eso es cierto. Son en las celebraciones familiares donde todo el mundo aprende a Sí, bailar, donde te toca bailar con la tía, con el tío, con el primo. Que, a ver, baile con el primo. exacto. Vaya. Y así es Sí. como uno aprende. Wow. Nati, y ahora que mencionas que maternas acá, tus niños son lo suficientemente colombianos que tú quisieras. No, 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 y no espero. Yo ya aprendí y soy sincera conmigo misma,
porque yo no quiero que sean, ellos nunca van a ser como yo. Y eso lo tuve que tener muy claro y una conversación conmigo misma, decir, mis hijos nunca van a ser los colombianos que soy yo, porque ellos no crecieron en Colombia. O sea, si tú no estás y mira, eso pasa, tengo una gran amiga que ella es americana, pero ella creció en Venezuela y en Ecuador. Entonces cuando tú hablas con ella se siente venezolana y como ecuatoriana, porque ella creció allí, porque vio la cultura, porque vivió en eso. Mis hijos, no creo, lamentablemente no. Pero lo que yo sí trato de hacer con ellos es que necesito que aprendan a hablar español. ¿Por qué? Porque hablando del cuento de Spanglish, y la versión de Natalia en inglés no es la misma versión de la Natalia en español. No es tan divertida como... Es cero divertida. Ajá, sí, o sea, yo soy mucho más chévere en español. Y entonces me parecería muy triste que ellos no pudieran conocer la Natalia en español. Entonces, para mí eso sí es importante. Oye, ¿sabes qué? Estos días Adrián me dijo, mami, necesito que termines de afinar tu inglés, porque cada vez te entiendo menos en español. ¡Oh! Y yo, no, ¿qué es eso? Porque él no entiende. Porque está dejando de entender palabras que antes entendía. No. Y para nosotros nunca ha sido un tema de las dos culturas, no, en lo absoluto. De hecho, creo que Adrián ha aprendido a navegar ambas culturas maravillosamente. Pero claro, no lo puedo culpar. La universidad, la escuela, todo es en inglés. Uh-huh. Y eso que nosotros como periodistas, y se lo decimos cada vez que podemos, mosca con las palabras. Tú no puedes perder tu buen español porque además, hijo de dos periodistas. Entonces él se queda así como que, pero me dijo este día, por favor, termina de mejorar tu inglés porque ya estoy dejando de entenderte en español. Y temblé. Sí, qué duro. Pero no se lo puedo, tampoco se lo puedo pelear. No, eso no se puede pelear y pienso que es como un proceso normal. Obviamente tenemos que seguir impulsando que nuestros hijos, eso sí creo que es súper importante, las familias que nos están escuchando, que o sea, el ser bilingüe, y hay miles de estudios sobre la importancia, la capacidad, la manera que tu cerebro funciona. Y bueno, ese otro tema, como te digo, toda la tela que tenemos que cortar, que le decíamos a Geraldine, ese es otro tema que quisiera que tratáramos en otro momento, de la biculturalidad y que nuestros hijos aprendan a hablar español y bueno, de pronto no van a ser igual de colombianos como soy yo, o igual de venezolanos como eres tú, claro. pero sí van a aprender el idioma, a valorar, a apreciar algunas de nuestras culturas. Y de pronto no lo tendrán todo, pero al menos las bases, sí. No, y además que yo le hablo mucho a mis clientes de esto. Le digo, yo siempre he tenido claro, o sea, la arepa, no tengo por qué poner a mi hijo a pelear o a escoger entre la arepa y la hamburguesa. Si puede disfrutar de ambos, ¿verdad? Total. Entonces, qué delicia, qué paladar. Claro, cuando vienen mamás y me dicen que están preocupadas porque su hijo ya no quiere hablar español, y yo, pero no, y yo lo obligo, no es que ese es el problema, que no lo puedo obligar. Sí. O sea, si la dinámica fluye de manera natural, porque ellos están creciendo aquí. Uh-huh, el problema es que como mamá, bueno, ya Geraldine nos va a responder eso, lo navegamos sin sentir tanta culpa, dolor o preocupación. O sea, porque es normal, sabemos que es normal, pero porque no sentimos que es normal y sentimos que cada vez que Adrián me dice algo de eso, siento que se está alejando lo poco venezolano que tiene y me duele. Claro, wow. Sí, eso es difícil, eso es súper difícil y de pronto eso también es un proceso del duelo migratorio de ellos por el cual esos niños pasaron, porque lo que hablábamos, y esta es la segunda parte, o sea, ese duelo es diferente, funciona diferente, se manifiesta de diferentes formas. El duelo a los 17 años, 17, 18 años es muy diferente incluso al que pasa después de los 25 años o Adrián a sus 10, 11 años o incluso el niño de 5 años que uno dice, ay no, ellos no se acuerdan de nada. Ellos sí se acuerdan, ellos saben que algo cambió de un lugar a otro. Sí. Entonces sí. Incluso, y lo estaba leyendo, y de hecho conozco un caso muy cerca de un niño que llegó a los 3 años al país donde decidieron emigrar y no quiso hablar. Entonces se encerró y ahorita, 8 años después, que está medio manejando el idioma del país donde está. Y yo le decía a esa persona, pero o sea, hay
algo allí que el niño no está manifestando, quizás no sé, yo no soy la experta, no sé, Geraldine nos puede dar luces sobre eso, pero quizás lo manifestó de esa manera. Ujú. Bueno, creo que es hora de dar la bienvenida a Geraldine porque es demasiada tela que acordar y Sí, nosotros hablamos mucho y necesitamos la voz de una experta porque, como siempre les decimos, lo que queremos es darles herramientas. así es. Herramientas para navegar todas estas preguntas, todas estas inquietudes, todos estos dolores, todas estas preocupaciones. Y bueno, ¿qué mejor que nuestra amiga de la casa, Geraldine Quiñones, quien es psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia en terapia cognitivo-conductual, acompañamiento emocional y procesos de transformación personal? Geraldine es creadora de Código Amor, su plataforma para brindar herramientas. Ella está totalmente a la orden, por supuesto. Síganla, contáctenla, porque ella está justamente creó esa plataforma para ayudarnos, para ayudar a la comunidad, para ayudar a esta comunidad de mujeres migrantes en cualquier parte del mundo, porque bueno, la tecnología no los permite. Gerald, bienvenida. ¡Yay! Bienvenida. Geraldine, bienvenida una vez más. Qué rico que nos acompañes hoy. Gracias por tenerme nuevamente. No, felices. Sí, sí, felices, Gerald. Y bueno, nada, como mencionamos al principio, obviamente queremos las palabras de una experta. Hoy seguimos comentando Natalia y yo sobre el duelo migratorio, pero quisimos pararnos en dos cosas específicas. En su proceso como adolescente de 17 años y en mi proceso como una mamá emigrante con un niño de 10 años a quien tuvo que apoyar desde su dolor para ser el hombre, el gran hombre que es hoy en día. Sí, fíjate que en el episodio pasado hablábamos del duelo y de cómo la complejidad como de todas las capas que se van agregando al duelo desde la migración. Entonces, pensémoslo como capas, pero además con muchas variables que se van interconectando, ¿no? Esto con respecto a la adolescente que ya viene en su propio proceso de descubrirse al mundo, probar límites, ver cómo retar el status quo de los límites de la casa, y de repente todo eso que está descubriendo pues cambia. Cambia porque cambiaste de país, de cultura, de contexto en términos de amigos y de con quién te estás relacionando. El reto que implica para unos padres que están tratando de atajar la situación, ¿no? Porque es un adolescente que está probando límites y cuando la familia cambia de contexto, entonces viene como, pero ¿cómo hago para protegerte si yo misma no sé cuáles son las reglas de aquí, ¿no? Yo pienso mucho en eso, porque recuerda que uno dice, bueno, yo sé que cuando yo salía estaba el tema de las drogas, que si te pusieron algo en la bebida, que si el carro, que si manejas, que si tomas, y sabes cuáles son los riesgos, o creen los padres que saben cuáles son esos riesgos. Pero cuando cambias de contexto, dices, aquí hay una cantidad de riesgos que yo no conozco porque yo no crecí aquí. Totalmente cierto. Y ahorita que lo dices, yo creo, o sea, me devuelvo ayer, a mis 17 años ayer. Mi mamá, ahorita que lo pienso, sí, yo creo que ella sentía como, mi mamá es una mujer súper tranquila, eso sí, o sea, pero incluso en esa tranquilidad, ella, yo creo que también era como no sabía el sistema. Ella siempre estaba muy nerviosa, ¿no? Como muy, muy temerosa de pronto, como atenta, que... yo creo que estamos como, atentas. hija, ten cuidado, llegas hasta ahora, por favor me llamas. Que no es, o sea, ella es muy relajada y nunca fue como overbearing tampoco, pero sí lo noto. Y ahorita que lo dices, claro, cuando yo cría a mis hijos a los 17 años va a ser muy diferente, porque yo sí pasé por eso. Yo sé que es tener 17 años en este país. Yo sé qué es lo que hacen en una fiesta a los 17 años. Mi mamá no tenía ni idea, que me imagino que te pasó a ti. Claro, pero la diferencia es que yo llegué en la era tecnológica. Entonces, obviamente, claro, es que hace 20 años, ayer, el año pasado, cuando tenías 17, no contaban con la tecnología con la que contamos ahora. Ahora, a través de redes, sabemos exactamente cómo se comportan los jóvenes. Entonces, tú lo sigues, uno lo sigue. No lo sigo, no solo eso, sino que, y me viene a la mente, porque a Adrián todavía le digo, cuídate, mosca. Entonces, siempre, así como que qué fastidio. Siempre te lo voy a decir, porque el trabajo de la mamá es siempre decirlo. Claro. Pero viene
igual viene la angustia, sí, la tecnología nos ayuda, pero a la vez implica una cantidad de riesgos que no estaban cuando nosotros estábamos creciendo. Una cantidad de Sí. ahora, recuerdo que leyendo acerca de los riesgos de ahora precisamente tener el enemigo en casa, que decía, antes cuando uno salía, los riesgos estaban afuera, estaba, ¿sabes? En lo que ya uno conocía, pero ahora cuando los chamos tienen la tecnología dentro del cuarto, es como tener todos esos riesgos en tu casa, adentro. Es cierto. Que son una cantidad de cyber riesgos Correcto, sí. que no los teníamos nosotros. Entonces, yo creo que no se trata tanto como de conocerlos, se trata de que no sabemos, tenemos la idea de que estamos protegiendo a nuestros hijos, pero a la vez no sabemos si tenemos todas las herramientas que necesitamos para eso, porque todo ha ido cambiando a medida que, bueno, que vamos evolucionando como sociedad. Entonces, y nosotros no sabemos si tenemos todos esos recursos. Y además, cambiando de contexto, es como que es lo que no sabes sobre lo que no sabes de esta cultura, lo que no Exacto. sabes sobre una experiencia que nosotras desconocemos. Claro. O sea, yo no me imagino el high school de aquí, por ejemplo, una cantidad de cosas que yo no las he vivido, no, y mi experiencia y la de mi hijo van a ser totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hago yo para protegerlo, orientarlo en un mundo que yo desconozco totalmente? Y a eso le añades el duelo que como mamá ya viene, ya llevas Ya tú. padecemos, claro. Que es mucho el tema de la culpa que comentaban antes, ¿no? Eso yo sí pienso que cuando los niños nacen a ti te entregan tu maletica de culpa, no importa qué cultura sea, no importa qué idioma hables, ahí va tu culpa porque ya eres mamá y tienes la culpa de lo que sea que le pase a ese ser humano. Entonces, manejar esa culpa, como digo, agrega los layers, todas las capas de lo que es la inmigración, ¿verdad? Entonces esto no estaría pasando si yo estuviera en mi país, porque en mi país es como ir comparando, vas y vienes, ¿es mejor allá o es mejor aquí? Estoy realmente, ¿será que de verdad está mejor aquí? Claro, porque está teniendo unas oportunidades que yo jamás tendría. Sí, está teniendo unas oportunidades, pero una cantidad de riesgos que yo tampoco tendría. Entonces Claro, es como ir y venir todo el cuestionas. tiempo. Claro. Siempre vas a estar cuestionando. Es lo que les decía también el capítulo pasado de no se trata de que lo más difícil del duelo migratorio es que como no terminas de cerrarlo porque siempre hay una variable que te recuerda que no perteneces a este lugar. Y en este caso, ser mamá de un adolescente te recuerda constantemente que tu adolescencia jamás fue así, que nunca pasaste por las mismas cosas. ¿Cómo lo protejo si no sé por lo que está pasando? No, y también porque hay una edad en la que literalmente puedes protegerlo, pero llegó una edad en que ya no funciona él, a su cuarto a dormir, dame el teléfono, ya no funciona. No. ¿Ves? Me acuerdo, creo que todavía tenemos el parent, y me acuerdo que Adrián, mira, ya voy a cumplir 18, o sea, ya se va a acabar la mamá del parent. Cuando controlas Cuando controlas todo lo que que se ven. apaga, ajá. Pero sabes, yo creo que es que en el fondo eso es un poco ficticio, porque son como todas esas cosas que uno dice, son todos estos intentos de proteger, pero a la larga lo que realmente pienso que ayuda un poco más son estos valores que le inculcaste las herramientas. en la Eso quería familia. Cuando tú le dices cuídate y él te dice sí, ya sé, bueno, todo eso forma parte de un estándar, de una mamá preocupada, de una mamá que está tratando de proteger a su hijo pero yo siempre le dejo saber a mi hijo, aun cuando está pequeño, que no todos tienen ese privilegio. O sea, no todo el mundo Cierto. tiene una mamá que está encima de Correcto, absolutamente yo todas también. tus necesidades. No todos los chamos de aquí crecen sabiendo que su mamá le está esperando, que quiere saber dónde está, qué está haciendo. Eso es un privilegio. Así y es. eso es muy de nuestra cultura, que nosotros estamos encima. Oye, pero fíjate que, sí. o sea, dos cositas. Cuando me refería que al control parental, ya me acordé del término. Yo también, ya te lo iba a decir. Sí, era porque de alguna forma literal tienes cierto control, pero llega un momento en que ya eso no funciona y que no tienes control. Ya cuando tienen 18 años ya manejas, lo único que te queda es la fe, ¿verdad? Y lo que sembraste en él.
definitivamente. Las Es lo que te herramientas queda, que- las herramientas que que le di. diste. Y me acuerdo, un paréntesis, yo siempre le dije a Adrián desde chiquitico, las mamás estamos en todos lados y vemos todo, o sea, jamás vas a poder mentir, porque lo sabemos todo. ¿Qué tal? El guilt trip. Una cosa así. Pero, y, Yera, entonces, ¿cómo podemos hacer las mamás que emigramos con niños, adolescentes, y que sabemos que ellos también pasan su duelo? ¿Cómo podemos ser más efectivas? ¿Cómo podemos realmente, con todo lo que ya hacemos, ¿Efectivas en qué sentido? quizás no efectiva, pero es que me vienen a la mente tantas cosas. Y justo esta semana vi un reportaje de una periodista venezolana que está en España, de hacen un campamento allá para niños venezolanos, que también lo hacen aquí, y resulta que las mamás que entrevistaron, todas terminaron llorando porque decían, ellos llegamos aquí hace 5 años, la alegría se había apagado, y me vi reflejada porque en algún momento también vi que mi chamo se apagó un poquito una vez que emigramos, pero al segundo día de haber ido al campamento, que es totalmente venezolano, volvió esa alegría con la que los vi salir del país. Es como que se sintieran de nuevo venezolanos. Entonces, ellos están llevando algo por dentro que no sabemos si son capaces de expresarlo, no saben cómo expresarlo, pero lo llevan. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a expresarlo? Pues yo pienso que en ese sentido, en cada hogar hay como esa biculturalidad establecida, ¿no? Es como, sí, en esta casa se habla, en nuestro caso en esta casa se habla venezolano y usted llama las cosas así porque usted, entonces... O sea, no es ni español, o sea, es venezolano. Sí, pero aquí hay muchas... Es verdad. Ya Es sabemos verdad. que el español tiene muchas caras aquí. Sí, sí. Pero es el tema de cómo la familia vive la biculturalidad. Entonces, ¿cómo lo apoyas? Pues dejándole saber que sí, él es tan venezolano como él quiera ser, pero aceptando que él está creciendo con una cultura que tú no creciste. Es como la familia le transmite la biculturalidad a él. Cómo le respetas, que bueno, Claro, que efectivamente habrán cosas que dirás distinto, que vivirás distinto, porque estás asumiendo, es como apoyarlo en la manera en la que él asume esta cultura. Okay. Que es maravilloso, porque eso fue lo que me preguntó hace unos Sí. minutos Cari, que me dijo, Nati, ¿cómo fue la Tus pregunta? hijos son lo suficientemente colombianos que tú lo suficiente colombiano que tú quisieras. Y no sé si escuchaste mi respuesta, que yo dije, pues, yo no creo que nunca vayan a ser igual de colombianos como soy yo. O sea, primero que todo, no creo que lleguen a hablar como yo hablo, porque pues no viven allá. Pero igual como mamá, tengo que dejar de pronto esa tristeza que yo siento como que, porque el cuento de bailar, yo digo, ay, necesitan aprender a bailar, fundamental, claro, porque yo pienso en mi niñez, en mi Claro. juventud, que estaba rodeada alrededor, que todo era alrededor del baile, de la fiesta, de los amigos, que es muy diferente a lo que ellos van a vivir aquí cuando tengan esa edad. Gerald, eres maravillosa. Sí, ¿Ves? porque- No sí. solo, mira ya, parenting tips. Pero fíjate que sí es verdad lo que dice Gerald, lo que nosotros le sembremos en casa, en la prom de Adrián, él lleva emocionado a contarme que habían sonado Píntame, la única canción en ¿Que se sabe? que en español que habían sonado es Píntame, Ajá. pero él ha escuchado aquí, Claro. y eso lo emocionó ¿En dónde la escuchó? ¿En una fiesta? en la fiesta de prom. Ay, qué belleza. Claro, cuando identifican las canciones, identifican la comida. Sí, yo me encontré una venezolana ahorita en el edificio, se acaba de mudar y entonces, tú eres venezolana, tú también, y todavía uno se emociona y la cosa, y entonces para mi hijo es, mami, ella es venezolana. Y también el tema de, pero yo soy venezolano, claro, él está Sí. pequeño, entonces, pero es que yo nací aquí, o sea, está como digiriéndolo, ¿no? Y allí es donde uno envía el mensaje, bueno, mi amor, eres tan venezolano como nosotros te podamos transmitir, pero obviamente naciste aquí. Ajá. Entonces, y también transmitirle lo mismo, o sea, lo que hablábamos antes, o sea, también eres americano y es un Claro. país maravilloso, y que también aprendan la biculturalidad, o sea, que aprendan a ser como camaleones. No, Así además es como yo me lo imagino. que es oro, que aprendan a manejar la biculturalidad, que hablen los dos idiomas es oro, los pone en posiciones de privilegio. Por cierto, y tenemos que repetirlo, creo que Nati lo mencionaste al principio, pero a las familias que nos escuchan, es muy importante que los hijos no pierdan el español. Y está comprobado por estudios, la única comunidad que no hereda el idioma materno a sus hijos es la comunidad hispana. ¿En serio? Ujú.
Tú ves familias asiáticas hablándole chino o Sí. cualquier a los chiquiticos, Medio Oriente, todos, portugués, los únicos que no heredamos el idioma materno somos los hispanos. Bueno, lo que pasa es que allí hay mucha tela que cortar en términos de cómo se ve la comunidad hispana de sí misma y ahorita de cómo estamos siendo atacados por el hecho de hablar español en muchos sitios, ¿no? Ok, pero eso es reciente, pero Sí. este fenómeno viene de años. Sí, sí. De que les da vergüenza, De que les da hablar vergüenza español. Sí. y no, y mamás que se sienten, porque lo escuché cuando atendía liderazgo de padres, que no, yo necesito que mi hijo aprenda inglés, ajá, pero ¿y el español? Entonces, ay, de mi hijo habla inglés, aquel orgullo, y ajá, ¿y el español? Sí. Por cierto, me hace acordar, no sé si han visto una cuenta en TikTok, eso me lo enseñó Adrián, de hecho, los niños son conocidos como los no sabos. No sé si han visto ese término. Son poco populares en las escuelas. Son niños de ascendientes de latinos, hispanos, pero no hablan bien español. Se le dicen los no sabos. Entonces, no, y se refiere a yo, mami, no, estoy con. Mi hijo me lo dijo, no, es una no sabo, es un no sabo. Yo, pero ¿qué es eso? Por eso Porque no pregunté. hablan bien el español. No, porque no sí. hablan bien el español. Sí. Entonces, en TikTok hay cuentas millonarias, o sea, millonarias de seguidores, Ujú. de chicos preguntándole a los no sabos por palabras, tradúceme, ¿qué quiere decir? Vacuum. Les dicen cualquier cosa. O sea, yo le comentaba a mi hijo, yo le digo, pero, ok, es risible, es cómico, puede ser un tanto de cosas, pero a mí como mamá me preocuparía. O sea, yo no quiero que mi hijo sea un no sabo. Pero ¿y cómo hacemos entender eso a la gente? De nuevo, bueno, nosotros en los hogares, o sea, a estas alturas mi hijo tiene 6 años y en estos días llegó diciéndome, mami, porque, sabes, escuchamos todo en inglés, leemos todo perdón, en español, todo en español, las canciones, todo tiene que ser en español. Y dice, mami, pero es que yo entiendo inglés. Es como, pero tú no te has dado cuenta que yo entiendo el inglés. Y yo, sí, mi amor, pero en esta clase. Pero bueno, y eso es súper importante y válido, pero volviendo porque realmente estoy viendo lo del duelo migratorio, ¿en qué momento? Me imagino que hay también como una división, o sea, cuando no terminas de cerrar el capítulo allá, que vives con esa tristeza de lo que dejaste, entonces el obligar a nuestros hijos, no, es que en esta casa se comen arroz y frijoles y en esta casa todos los días hay que comer arepas y vamos a escuchar esta música, entonces métale como la cultura también. Obligado. Me imagino que pasa ese extremo, porque viene de la tristeza de pronto de los papás que se fueron, De la necesidad de no desprendernos. de no desprendernos. Pues yo pienso, ¿Eso pasa? pero no tiene que ser desde la tristeza. Ah, ok. O sea, yo creo que puede ser desde la idea de que tienes el privilegio de disfrutar Claro. de las dos culturas, que tienes Ok, el privilegio súper. de hablar dos idiomas. Ajá. Y a eso iba con el cuento de mi hijo, porque él también me llegó diciendo eso, que no, que yo no voy a hablar más español. Y tú, ¿cómo es la cosa? No, mi ver. amor, usted no entiende que eso es un privilegio. Y para poder hablar con tu familia en Venezuela, tú tienes que hablar español. Y yo le estoy haciendo, él tiene una cuenta de correo donde yo le envío correo y le digo, y para leer los correos que yo te envío, yo te los estoy escribiendo en español, tú tienes que aprender a leer español. Y a leer y a escribir, no es que solamente vas a hablar, vas a leer y a escribir en español, porque tú además vas a evangelizar en español y vas a aprender más idiomas. Y le doy ejemplos en nuestra iglesia, personas que hablan varios idiomas y por supuesto hablan inglés, español, y usted tiene que hablar así bien, lo tienes que hablar bien porque te vas a parar ahí y hablar en español. Wow. Entonces es como también darle la motivación, pero Sí. es la directriz. No es que en la escuela, y además tenemos todas las de perder, todo lo demás está en inglés, todo lo demás está expuesto en el idioma donde estés viviendo. La única exposición que tienes en español es dentro de la casa. Y donde es se van a cierto. desarrollar, porque no podemos evitarlos, se van a desarrollar en inglés. Ay, pero eso es durísimo. Les Lo digo, o sea, sé, les digo duro. porque yo quisiera, porque yo quiero y mis hijos entienden, pero ellos no hablan. O sea, bueno, mis Son hijos no son, nosao mis ahorita. hijos no son tan nosao, pero es mi también. Sí. Bueno, pues están pequeños también, Ari. Vamos a esperar que... Todos los días, eso es la lucha diaria, sí. Te quiero, mi también. Bueno. Bueno, es que en todos los niveles, esto es lo que me encanta de conversar con ustedes, porque estamos en niveles diferentes, pero parecemos lo mismo.
yo digo, Adriana, con el tema de la vino tinto, ¿cómo me costó? ¿Qué es vino tinto? La vino tinto, la selección venezolana de fútbol. Ah, A mi hijo le gusta el fútbol, pero ¿qué tema para Adriana? ¿Y cómo va la vino tinto? Ni idea, ellos juegan. Adriana es nuestra selección. Hasta que cuando lograron no hace mucho llegar lo más lejos que llegaron, entonces ahí sí como que comenzó a sentir la espinita, pero me costó. O con los Tigres de Aragua, que es el equipo de béisbol de mi ciudad. Yo, mira, Adriana, es de los Tigres. ¿De qué? ¿What? ¿De los qué? Y yo, creo de que... los Tigres de Aragua, tú eres Claro, tigrero, siempre fuiste tigrero y nunca dejarás de ser tigrero. Ahí Y el entra un pobre ni poquito cuenta. la nostalgia, Ajá. porque es la emoción de nosotras de... Claro. Es que eso es lo que te corre por las venas y para ellos es... ¿El qué? A mí me pasó hoy con la experiencia VR Venezuela, que yo estaba, que no podía de la emoción y que vamos a visitar Venezuela hoy virtualmente, pero vamos a estar allí. Y al rato le escucho que yo me quiero quitar esto, que qué fastidio. Y yo, mi amor, pero estás viendo las playas de Aragua, Cata, estás viendo todo eso. Sí, ajá. Y yo, ok, no significa lo mismo para mí que para él, y eso tengo que aceptarlo. Y forma parte de mi duelo, forma parte de lo que yo tengo que digerir emocionalmente. Para mí era extraordinario poder hacer eso, y para él fue cuando nos vamos. Y eso Mamá, pasa, para que me trajas esto tan aburrida. sí, total. Y también, bueno, también la edad, ¿no? Pero es eso, es lo que para nosotras, con lo que crecimos, lo que ahorita es muy importante, para ellos no lo es tanto. Y bueno, creo que también pasa con muchas cosas con los hijos, que lo vivimos como de maneras muy diferentes, pero en este caso el tema cultural, lo que a nosotros, el arraigo, de dónde vienes, lo que te corre por las venas, para ellos es, o sea, a lo mejor a ti, pero a mí no tanto, ¿sabes? Yo estoy sí. en otra cosa. Y eso va pasando también en la edad que vienes. Por ejemplo, como te digo, o sea, yo amo y me siento súper colombiana, y cada vez que alguien me pregunta, yo soy colombiana. Pero como yo llegué a una de pronto más joven, no es que la pasión haya cambiado, pero no me veo, pero hay cosas diferentes. Hay momentos que ni me siento tan colombiana ni me siento tan americanizada, como que estoy en la mitad todo el tiempo. Porque hay veces, y hace poco, la última vez que estuve en Colombia, fui al centro comercial, pedí un helado, o sea, y yo hablo y tengo el acento. La señorita me dijo, ¿usted no es de aquí? ¡Oh! Dios mío, casi me da algo. Y, pero ¿cómo así? Claro, yo soy de Cali. Y ella, ay no, pero es que su acento está diferente. Y yo, no. Y obviamente aquí también me dicen, you're not from here, where are you from? Y yo, no, pues, o sea, ni de aquí ni de allá, Ni de aquí, ni todos allá, lados. de todos lados. Así, eso es. A mí bueno, sí, bueno, claro, yo llegué ayer también. Sí, igual que yo. Apenas no, yo comienzo a hablar y me dicen, ¿de qué parte de Venezuela eres? Pero aquí sí me dicen, ¿ves? O sea, en Colombia, pero, y no es siempre, o sea, pudo haber sido en ese momento, pero aquí, o sea, aquí si yo conozco a alguien aquí, me dicen, de una colombiana. Ah, no, pero es que... Obvio, pero ves, pero es cuando llegas allá, ya hay algo que cambia, o sea, no sé si es la forma como uno se vive, no sé, hay algo que cambia, que no eres ni de aquí Pero ni de es allá. que igual que viviendo en Spanglish, es que no somos Ándale. de aquí ni de allá. Así es. No, de Pero todos bueno, lados. pero es rico con nuestro duelo. Sigue siendo rico vivir en Spanglish. Es Sí. un privilegio poder estar en un país organizado y que nos brinda oportunidades, por supuesto. Y bueno, como tú nos comentaste la semana pasada, Yara, yo creo que la extrañeza no se va a ir nunca. En cada mordisco de un pequeño, en cada, no sé, en cada cafecito con leche al estilo venezolano, siempre vamos a rememorar, en cada bandeja paisa. Uy, que sí Ah, que. sí. En Cada cada arepa de tintico, choclo. en cada agüepanela. Sí. O sea, vamos a volver a vivir nuestros momentos en nuestras tierras. En cada vallenato. Sí, En cada sí. vallenato. Y- Y esos vallenatos que son tan... Que te llegan al alma. Hablando de eso, lo del duelo, por ejemplo, con las canciones, bueno, ya porque salí de ese duelo de la música colombiana, ya la escucho, obviamente, pero hay momentos que yo sí pongo los vallenatos en la casa, o pongo la salsa, o sea, del grupo Nietzsche, de la que yo bailaba, que le digo, bueno, vamos a bailar, y todavía como que se me aguan los ojos un poquito, y me dices, ay, pero ¿por qué lloras? Y yo, Hoy mi hijo, después de la experiencia, por supuesto, ahí me guindé a llorar. Y él me decía, ¿por qué estás llorando? Y yo,
Porque tampoco quiero que asocie, Claro, imagínate, claro. él no me Claro. pregunta por Venezuela porque hablar de Venezuela y que se me agua en los ojos es lo mismo. Entonces él como que me dice, es que cada vez que hablas de Venezuela lloras y yo. Claro. Y hoy me dijo, pero ¿por qué estás llorando? Y yo, es que no te lo puedo poner en palabras. No te puedo poner Qué en duro. palabras lo que implica haber ido, pero estando aquí. Y para él fue, o sea, no creo que lo entienda, pero entiende lo emocional que es o la cantidad de emociones que se reviven cuando hablamos de un país que él no conoce. Me gusta y tremenda herramienta para las mamás. O sea, eso podemos decirle a nuestros hijos. ¿Sabes? Cuando nos pregunten, "Ay, pero ¿por qué te pones así?" Porque tuvimos algún contacto, algún recuerdo. Podemos decirle, van a haber cosas que no vamos a poder ponerte en palabras. Es un sentimiento con el que vamos a vivir toda la vida. ¿Verdad? Y quieras o no, o lo identifiques o no, tú también eres parte de eso. Sí, sí, mira que hablando de eso, bueno, tú tuviste la experiencia del video que viste. Yo como colombiana tuve la experiencia la semana pasada, teníamos las votaciones y fue súper lindo y lo que yo sentí en ese momento, que hasta llamé a mi papá y le dije, papá, ¿tú sentiste lo mismo cuando estabas votando? Y obviamente él sintió también la alegría y todo eso, pero no fue... O sea, te lo juro que yo, cuando me entregaron el papel, primero que todo, la cédula, el nombre, bueno, Natalia, bla, 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 y tener que firmar de un nombre diferente, obviamente porque aquí yo tengo otro nombre, el nombre de casada, en fin. Pero cuando yo puse mi voto, yo sentí algo en mi corazón que se me aguaron los ojos. Te conectaste, claro. Sí, con tu- y yo dije, wow, entonces claro, yo tratando de contarle a mis hijos, mira que hice esto y pasó esto, y ellos como que, qué chévere, mami, que pudiste votar. Sí, no lo van a entender. No, pero- nada. Y yo así con la lágrima. Pero está bien, Gerald, ¿no? O sea, Sí, porque volvemos a lo mismo que hablábamos la semana pasada en términos de que no se trata de que no lo vas a sentir, o sea, no se trata de que no vas a sentir la nostalgia o que no vas a sentir la tristeza, se trata de que puedas vivir con eso y de que sea desde un punto de vista saludable, ¿no? O sea, Claro. las emociones están allí, todos tenemos... Es saludable conectarnos con todas nuestras emociones. El problema está en cuando no eres funcional, cuando eso evita que tengas un estilo de vida saludable. Entonces, más bien el hecho de que nuestros hijos nos vean conectarnos con eso, con la tristeza o con la nostalgia, es como de alguna manera le das permiso a ellos para hacer lo mismo, ¿no? Y para saber que están en un lugar seguro, para expresar sus emociones. Entonces, está bien, pues, o sea, para mí fue mucho de yo quisiera que tú vivieras esto, o sea, yo quisiera que tú pudieras sobrevolar el Salto Ángel como lo hice yo, ¿sabes? Y cuando vi eso y él estaba ahí fue como, ¿sabes? No te he podido llevar, pero estás aquí, o sea, era una mezcla, o sea, remueves muchas cosas, pero de nuevo, es saludable que ellos vean que están en un lugar seguro para eso. y quizás ya cuando alcancen la madurez se reconectan de alguna forma. Claro, es que es muy decisión de ellos y de a Exacto. dónde los lleve la vida Exacto. y de que bueno, de que sigamos haciendo arepas y comiendo pequeños en la casa y que ellos sepan que sí, bueno, naciste aquí pero eres venezolano, ¿no? Oye, naciste aquí pero eres colombiano o de donde sea que estén, que nos estén escuchando. En el reportaje que vi de Goiceder, me acordé de la periodista, él entrevistaron a un niño y él decía, es que tenía tiempo que no me sentía venezolano y en el segundo día que me volví a sentir venezolano. Dice, no, mamá, yo te las pongo los lagrimones. Es con lo que nos tocó vivir. Al emigrar es lo que nos tocó. It is what it is. It is what it is. Sí. No, y es una experiencia súper linda. O sea, el emigrar también, lo que hablábamos antes. O sea, el adulto que soy ahora es por eso, porque llegué a una edad, porque estaba incómoda y de pronto tú también. O sea, la adulta que tú eres ahora, obviamente, abres muchas cosas que no se hubieran abierto, ves mucha parte de ti que no hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en nuestros países. Entonces es una bendición. Y nuestros hijos, por ende, también van a ser aún más ricos porque van a poder experimentar por medio de nosotros qué es vivir en otro país y qué es estar aquí. Y tienen un abanico de opciones. Cuando yo le hablo del privilegio, es el privilegio de las dos culturas y de todos los idiomas que quieras aprender, porque una vez que se te activaron Correcto. las conexiones neuronales, pues de aquí en adelante, o sea, Así mi es. regalo para ti es darte los dos idiomas. Tú decides qué hacer con eso. Así es. Así Ay, que no. bueno, papá, mamá, a ver la Biculturalidad. biculturalidad como un privilegio. Y así tienes que hacérselo ver a tus niños.
El duelo va a estar allí, ¿verdad? La extrañeza va a estar allí, pero en la medida en que seamos funcionales, va a estar bien. Sí. Y si sientes que no estás funcionando, ok, código amor al rescate. Por Así es. favor, no la tienes orden. que pasarlo sola, no tienes que pasarlo solo, no tenemos por qué vivir esa procesión aislados cuando hay herramientas, por Dios, listas Sí. para ayudar. Así que por favor, código amor. ¿Ok? Así es. Gracias, Yera. A Gracias, la orden. Gerard, como Un placer. siempre. Listo, y no se olviden de seguirnos, ya saben, nuestras redes aquí. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y pueden escuchar este maravilloso episodio o los que vienen o los pasados en Spotify, en YouTube y obviamente en Apple Podcasts. Ya dentro de poco vamos a comenzar a compartir también los mensajes. En la medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir haciendo más cositas, pero gracias por el apoyo que de verdad está siendo fuerte y bueno, gracias a Dios y a ustedes. Sí, Yera, nos vemos en la próxima. Sí, gracias. Síganme en Código Amor. así es. Chao.